Isaías capítulo 57, Isaías 57 y el versículo 15. Isaías 57, versículo 15, dice la palabra del Señor. Así dice el alto y sublime. Isaías 57, 15, estoy leyendo versión de la Biblia de las Américas, puede haber muy pequeñas variaciones. Así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Isaías 57, 15. Yo habito en lo alto y santo y también con el contrito, con el que está sufriendo, con el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para darle vida al corazón de los contritos, de los que están sufriendo, de los que tienen necesidad. Sabéis, a lo largo de la Biblia, nosotros vivimos en un país occidental, entonces a veces nos resulta un poco difícil comprender algunas de las cosas que Dios quiere decirnos, porque a lo largo de la palabra de Dios, en una mentalidad muy de lo que es el carácter de Dios, Dios nos habla de una manera completa a todo lo que nosotros somos, a todo lo que hacemos. Y Dios siempre apunta a lo que es el centro de nuestra vida, que es nuestro corazón. A veces nosotros pensamos que nuestro entendimiento, las cosas que decidimos, son las que son importantes en nuestra vida. Y en cierto modo es así. Pero todo surge del corazón, de lo más íntimo, de lo que tenemos dentro de nosotros. Esa es la razón por la que el Señor Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y en otra ocasión dijo, de la abundancia de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y no solamente habla la boca, de la abundancia de lo que tenemos en el corazón nos movemos, vivimos, tomamos decisiones. Así que uno de los problemas más graves que el Señor Jesús le tuvo que decir a los responsables de la religión en aquel momento era, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo sé que no es el caso de vosotros, os he visto adorar esta mañana y sé que Dios está inmensamente feliz al vernos disfrutar con Él, pero verdad que muchas veces podemos correr el riesgo de decir muchas cosas y lo importante es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Ahora, cuando leemos un texto como este y nos habla de que Dios está cerca de los que están sufriendo, de los que su corazón está hecho pedazos, dice Salmo 147, de los que su corazón está roto. ¿Cómo podemos llegar a entenderlo? A veces, al leer la Biblia, aunque sea muy difícil de entender, no hemos aprendido que un corazón que sufre puede ser parte del plan de Dios para nuestra vida. Puede ser una bendición. Nosotros huimos del sufrimiento. Y incluso cuando estamos enfermos, casi a veces no nos preocupa la razón de nuestra enfermedad o que el médico encuentre cómo curar esa enfermedad. Lo único que nos preocupa es que nos quite el dolor. No nos gusta el sufrimiento. Pero a veces, como Dios es inmensamente bueno y conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, estamos sufriendo en nuestra vida y puede ser parte de su plan. A veces podemos llegar a ser muy crueles y pensamos que cuando alguien está sufriendo o cuando hay una situación difícil en su vida, siempre inconscientemente decimos, algo habrá hecho. Y Dios no piensa así. Para Dios es todo lo contrario. A veces incluso cuando algunas cosas en nuestra vida no van como nosotros pensamos, esa puede ser la voluntad de Dios, ese puede ser el plan de Dios. ¿Os acordáis cuando Job está hablando en el capítulo 23 y el versículo 16, él está diciendo directamente, Dios es el causante de que yo esté así. Y Dios, ¿sabéis lo que dijo cuando restauró a Job? Todo lo que mi siervo dijo fue de acuerdo a mi voluntad. Job sabía que Dios estaba detrás de todo y sabía que su sufrimiento era parte del plan de Dios. Necesitamos volver al Señor. Y necesitamos recordar algunas cosas de la palabra de Dios. En primer lugar, cuando leemos sobre todo los salmos, aprendemos que Dios jamás nos corrige cuando estamos desilusionados. Si alguno de nosotros hubiera escrito alguno de los salmos, poco menos que nos echarían de la iglesia.
Si nosotros dijéramos, Señor, ¿dónde estás? Clamo a ti día y noche y no sé dónde estás, no me respondes, siento que estás lejos. Dios sí que está cerca, Dios sí que responde. Y Dios jamás se desilusiona cuando nosotros abrimos nuestro corazón y cuando le decimos que nos sentimos mal porque estamos sufriendo. Cuando lees la palabra de Dios desde el principio hasta el final, todas las personas, los hombres y mujeres que han estado cerca del Señor, han sufrido grandes problemas y situaciones complicadas en su vida. A veces incluso se han desilusionado hasta de lo que esperaban de Dios. ¿Y sabes lo que Dios hace? Venir a abrazarlos una vez más. ¿Y sabes lo que Dios hace con gente como Elías cuando dice, Señor, yo no quiero vivir ni un día más, quítame la vida? Dios dice, yo estoy contigo. ¿Sabes lo que hace con Job cuando maldice el día que nació? Dios dice, yo estoy contigo. ¿Sabes lo que hace con otras personas, con David, cuando él está escribiendo que, Señor, ¿dónde estás? Porque no puedo verte. Mi alma tiene sed de ti. Y cuando dice, mis lágrimas son mi pan día y noche. Dios está diciendo, David es una persona conforme a mi corazón. Así que si nosotros estamos sufriendo, si nosotros estamos siendo maltratados, si nosotros estamos sufriendo por circunstancias o por lo que otras personas están diciendo o por cosas que están pasando en la vida, Dios jamás se desilusiona de nosotros. La persona que nos ama y nos comprende 100% es Él. Y la persona que nos ayuda 100% es el Señor. ¿Sabéis? La Biblia nos enseña que el sufrimiento es la medida del amor. En el hebreo mismo la palabra amor, la raíz es exactamente la misma, la palabra amar, que la palabra dar. No se puede amar sin dar y no se puede dar sin sufrir. A veces nos gustaría amar y nos gustaría que nos amaran y que todo fuera de maravilla, pero en la esencia misma del amor implica el sufrimiento porque tú te estás dando a otras personas, tú estás intentando ayudar a otras personas y algunas veces las otras personas no entienden lo que estás haciendo, incluso tu propia familia. Porque yo a veces tampoco soy capaz de entender o de ayudar a mi propia familia. Pero cuando sufrimos es porque estamos demostrando que estamos amando. Y eso fue lo que el Señor hizo. A veces no sé cómo estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el amor de Dios se dio a sí mismo y se arriesgó por nosotros. Cuando leemos Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que creó miles de iglesias evangélicas por todas partes para que proclamen su amor. Tanto amó Dios al mundo que creó un mundo y un universo donde se pueden leer y se pueden explicar cómo es su amor y cómo Él ama a todas las personas. Tanto amó Dios al mundo que dio su palabra escrita para que nosotros comprendamos su amor. No, ese no es el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que dio. ¿Y sabes lo que dio? Lo más precioso que tenía, su propio Hijo. Así que Dios se limita, por amor, se limita entre comillas, ¿me entendéis? Porque expresa su sufrimiento amándonos, dándose. Y eso es lo que hace cada día de nuestra vida. Y Dios se limita por amor para amarnos a nosotros. Así que algunos detalles que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. En primer lugar, Dios nos escucha siempre. Todos tenemos salmos favoritos. Es impresionante que es uno de los libros, el libro de canciones del pueblo de Israel, no solamente que ha ayudado a más personas en toda la historia, sino incluso que ha tocado más corazones, incluso personas no creyentes. Porque ¿sabes cuál es el secreto del libro de los Salmos? Dios está escuchando. Ten piedad de mí, Señor, dice el Salmo 6. Mi alma está muy angustiada. ¿Cuántas veces se repiten esos versículos en los Salmos? Cientos de veces. Miles de veces. ¿Y sabes cuál es el secreto del libro de canciones de la Biblia, del libro de los Salmos? Dios escucha siempre. Salmo 147 y el versículo 2, los versículos 2 y 3 dicen, Dios jamás rechaza a un corazón roto.
Y eso es algo que, aunque nosotros lo sepamos y hayamos pasado toda nuestra vida en una iglesia escuchando la palabra de Dios, necesitamos recordar una y otra vez. Lo digo muchas veces porque fue un privilegio del Señor crecer durante muchos años. Yo tenía poco más de 12 años, adolescente, y un hombre de Dios que ya está con el Señor, a veces pasaba horas conmigo, horas por el teléfono hablando y personalmente enviándome lecciones de la Biblia, corrigiendo todo lo que hacía para estudiar la Biblia. Se llama, porque está con el Señor, Francisco Lacueva. Y él siempre me decía: Jaime, si algún día tienes miedo del Señor, échate en sus brazos. Y quizás lo hemos escuchado muchas veces, decimos que Dios escucha siempre, pero nos falta echarnos en sus brazos, descansar en Él. Sea cual sea la situación en nuestra vida, no solamente conocer todo lo que Dios hace por nosotros, sino descansar en Él, porque Él nos escucha siempre. En segundo lugar, la Biblia también nos habla que Dios se compromete con nosotros. El mismo profeta Jeremías en el capítulo 30 y el versículo 17 dice: yo te devolveré la salud, Jeremías 30, 17, y te sanaré las heridas. Yo restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob. Y a mí siempre me impresiona cómo es el carácter de Dios. Todos conocéis cómo era el pueblo de Israel. Algunas veces yo le doy gracias a Dios que el pueblo de Israel fuera así, porque cuando me comparo con ellos y cuando veo nuestra iglesia con ellos, digo, pues así somos. Siempre hemos sido así. Dios nos da todo, se compromete con nosotros, nos ayuda, y nosotros muchas veces le defraudamos porque no somos perfectos. Ahora, Dios se compromete con cada uno de nosotros y Dios se compromete con su pueblo, nunca lo olvides. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, recuerda el libro de Números, y toda aquella generación, todo aquel pueblo no pudo entrar en la tierra prometida por su incredulidad, porque todo el tiempo estaban desconfiando de Dios, se hicieron ídolos, adoraron ídolos. A veces si nos comparamos con aquel pueblo decimos: madre mía, nosotros al menos no hacemos esas barbaridades. Nunca digáis eso, ¿eh? Pero verdad que lo leemos y decimos: era impresionante lo que hacían. Tanto que Dios le dijo: ninguno de este pueblo, salvo Josué y Caleb, van a entrar en la tierra prometida. Y entonces, cuando están en el desierto, viene un pueblo y viene un rey, Balac, que quiere maldecir al pueblo de Israel porque quiere vencerlos. Y nombra un profeta y le paga muchísimo a ese profeta, Balaam. Y le dice: maldice al pueblo. Y tú esperas que ese hombre diga las cosas que hace Israel. Es un pueblo que sí, que sigue a su Dios, pero son incrédulos. Se han rebelado una y otra vez contra Moisés, contra Josué. Han tenido que morir varias veces porque han adorado a otros dioses. Nada más salir de Egipto han hecho un becerro de oro. Podría decir muchas cosas. Empieza Balaam a hablar y Dios dice: ¿sabes lo que vas a decir de mi pueblo? Empieza a bendecir al pueblo de Dios. Y empieza a decir: este pueblo es impresionante, y todo el mundo lo ve y todo el mundo quiere ser como ese pueblo. Y empieza a decir una y dos y tres y cuatro veces bendiciones al pueblo de Dios, porque así es como Dios ve a su pueblo. Dios se compromete con nosotros. Y Dios no quiere que ni nosotros mismos nos juzguemos a nosotros mismos, sino que oremos, que nos ayudemos. Y si Dios se compromete con nosotros, nosotros también. ¿Recuerdas un caso mucho más sencillo aún de entender? Cuando Pablo está yendo, Saulo en aquel momento está yendo camino a Damasco. ¿Y qué está haciendo él? Está yendo para, dice la Biblia y la historia, para llegar a conocer más grupos de cristianos y llevarlos en la cárcel y matarlos, algunos de ellos. Entonces está buscando por todos los lugares grupos de personas que siguen al Señor Jesús. Y Hechos capítulo 9, el Señor Jesús se le aparece a Pablo, a Saulo en aquel momento. Y se le aparece, y conocéis la historia, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? No, ¿por qué me persigues a mí? Porque perseguir a la iglesia del Señor es lo mismo que perseguirle a Él.
Así que de alguna manera que yo no puedo comprender, Dios se compromete conmigo. Y cuando hablo, Dios dice, pues estás hablando de mi parte. Y cuando estamos en la oficina, en los negocios, en nuestra casa, con los vecinos, en la escuela, en cualquier lugar donde vosotros estéis, Dios dice, esos son mis hijos y yo estoy con ellos, yo me comprometo con ellos. Si seguimos más adelante, la Biblia nos dice también, no solamente que Dios se compromete con nosotros, sino que Él sabe lo que es el sufrimiento. Yo sé que hay personas aquí que estamos sufriendo. Hay problemas muy grandes en nuestro país, falta de trabajo, dificultades. Veo que algunos no habéis nacido aquí, quizás tenéis vuestras familias a miles de kilómetros de distancia. Muchas personas saben lo que es el sufrimiento. Pero dejadme deciros una cosa, Dios lo sabe también. Cuando el profeta Isaías presenta al Señor Jesús, ¿os acordáis? Isaías 53, dice que el Señor Jesús es experimentado en sufrimiento. Sobre todo cuando hablo con los jóvenes, que son los que a veces más están buscando su primer trabajo y escriben su currículum y dicen todas las cosas que han hecho, todo lo que han estudiado. Yo les digo, ¿tú te imaginas ir a un trabajo, presentar tu currículum con una sola frase, experimentado en sufrimiento? Ese es el Señor Jesús. La Biblia dice que Él llevó nuestros dolores, que Él llevó nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por su sufrimiento nosotros somos curados. Así que cuando le hablamos a Dios, no estamos hablando a alguien insensible, no estamos hablando a alguien que no sabe lo que está pasando. Por favor, quitad esa idea que viene muchísimo, y perdón si hay alguien aquí de un trasfondo católico romano, viene muchísimo de esa idea, porque bebieron de los dioses romanos y griegos, de toda la filosofía de Aristóteles y Platón, de que Dios estaba allá en lo alto, insensible de todo, que nada de lo que ocurría en la tierra, como Él es perfecto, pues nada le puede tocar. Y no es así. La Biblia nos habla de un Dios que conoce nuestro sufrimiento, que es experimentado en sufrimiento, que sabe lo que tenemos dentro de nuestro corazón, y lo sabe de tal manera que incluso el Espíritu de Dios, cuando nosotros no sabemos ni orar y no sabemos ni qué decir, ni hay palabras dentro de nosotros, el Espíritu de Dios gime por nosotros, desde dentro de nosotros, porque sabe lo que estamos sufriendo. Así que sabemos que Dios está ahí. Y por lo tanto, nada es igual cuando sabemos que Dios está con nosotros. A veces, cuando estamos sufriendo, siempre decimos eso, yo lo he dicho muchas veces, si supiera la razón por la que estoy sufriendo, todo sería diferente. Conforme van pasando los años, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que aunque sepa las razones, no cambia nada el sufrimiento. Cuando tienes un problema muy grave, no sirve de mucho que el médico te diga, pues usted tiene este problema por esta razón, le ha pasado por esto, esto y esto, ha tenido esta ha sido su conducta de esta manera y entonces por eso está sufriendo ahora. Dices, sí, ¿y qué? ¿Sabes lo que hace diferencia? Cuando tienes a alguien que amas a tu lado, está contigo, te da la mano, está ahí. Y aunque estés sufriendo, está contigo, alguien de tu familia, algún buen amigo, y está todo el tiempo contigo. Eso sí hace la diferencia. Y eso es lo que hace Dios. Y a veces nosotros oramos y hablamos y siempre, a veces estamos orando incluso de una manera no equivocada, pero diciéndole, Señor, ¿por qué está pasando esto? Sencillamente dile, Señor, yo sé que estás aquí conmigo. Llena mi ser de tu presencia, que me dé cuenta que tú estás aquí, porque eso es lo que realmente hace la diferencia. Porque sé que tú estás trabajando en mi vida, sé que tú lo estás permitiendo por alguna razón y sé que es bueno lo que estoy pasando, aunque yo esté sufriendo. Y eso es lo que hace la diferencia. Así que Dios está siempre a nuestro lado y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Y por eso la Biblia nos enseña que el límite del sufrimiento siempre se sobrepasa. A veces nosotros decimos, ya está, ya he llegado a mi límite, no puedo más, estoy sin trabajo,
o mi familia, o alguien ha dicho cosas horribles de mí, o no comprenden que yo sea cristiano o cristiana, o no sé la razón de tu sufrimiento, estoy con un problema muy grave de salud y va a ser así hasta que el Señor me lleve. Y decimos, no puedo más. Y cuando Dios está a nuestro lado, Él nos susurra al oído, no te preocupes del límite de tu sufrimiento, eso está en mis manos. Y eso fue lo que Pablo estaba intentando explicar cuando está hablando en Filipenses 4, el versículo 13, cuando está diciendo, para todo tengo fuerzas, porque Cristo me da el poder. Nosotros pensamos que las fuerzas son nuestras, que si somos más maduros, estamos más fuertes en el Señor, el sufrimiento nos va a hacer menos daño, y no siempre es así. A veces cuando estamos más cerca del Señor nos hace más daño, porque a veces ese sufrimiento es más incomprensible. Y le decimos, Señor, yo estoy dando mi vida por ti, trabajando por ti, haciendo todo por ti, y no entendemos que estemos sufriendo. Y estamos tomando buenas decisiones en el trabajo y haciendo las cosas de una manera íntegra, y parece que todos los palos vienen encima. Y Dios dice, yo estoy contigo, tú vas a tener fuerzas porque yo estoy contigo. No mires más para ti. Mira para mí, ese es el secreto. Y por eso Pablo, en los últimos años de su vida, y en aquel arresto desde que él escribió la carta a los Filipenses, dice, para todo tengo fuerzas en Cristo, que me da el poder. Así que para las últimas ideas muy importantes que deben llegar a nuestro corazón es Dios está siempre con nosotros en medio del sufrimiento. No sé cuántas veces os habíais fijado en este versículo, Isaías 63, 9. En todas sus angustias, Dios, Él, fue afligido. Y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo, como todos los días de antaño y como siempre el Señor hará. Sabéis, el pueblo mismo judío luchaba con esa idea de que en las aflicciones de ellos Dios estuviera dentro de ellas. Y a veces nosotros, cuando estamos sufriendo y le damos gracias a Dios por ellos, tenemos amigos, personas de nuestra familia, hermanos, incluso en la iglesia, que vienen, ponen su mano sobre nuestro hombro, nos dan un abrazo. Y verdad que es como un regalo del cielo cuando ocurre eso. Pero siempre es una ayuda que viene un poco desde fuera. Yo he decidido delante del Señor nunca más decir esa frase que a veces decimos, yo sé lo que sientes, porque nunca es cierto. La decimos con todo el corazón, pero nunca sabemos lo que la otra persona siente, nunca sabemos lo que la otra persona está sufriendo. Porque cada persona somos diferentes. Así que podemos ayudar, podemos dar un abrazo y no dejéis de hacerlo. Podemos estar al lado de las personas, aunque sea sin decir nada, y eso es una gran ayuda. Pero nunca podemos estar dentro de esa persona para saber lo que está sufriendo. Dios sí. Porque Él dice que en todas nuestras angustias, no en una, en otra, en todas Él fue afligido. Si están diciendo alguna cosa de ti por estar amando al Señor, si alguien está causándote dolor, se lo están causando a tu Padre también. Yo sé cómo son mis hijas y las quiero con locura y sé los defectos que tienen. Pero por favor, que ninguno de vosotros os ocurra decirme ningún defecto de ellas de mala manera. ¿Me entendéis? Si es algo para corregirlas y con toda la amabilidad, perfecto. Pero como a alguien se le ocurre decirle algo de mala manera a mí, pues yo amo a mis hijas. Cuando nosotros sufrimos, nuestro Padre sufre con nosotros. Y si por ser justo y por ser justa, por hacer las cosas bien, pues no estás encontrando trabajo y te han echado por eso, cuidado, porque lo han hecho a tu Padre que está en los cielos también. Y si estás sufriendo alguna enfermedad, recuerda que el Señor llevó todas las enfermedades y Él está sufriendo también, contigo.
Ese es nuestro Padre. Y dejarme deciros personalmente, porque siempre desde muy joven he sido una persona que me ha gustado encontrar razones, porque sé que Dios nos ha dado una mente para que sepamos y conozcamos las razones. Que para mí una de las pruebas más grandes de que Dios está ahí, de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, de que puedo confiar en Él, es esa. Porque jamás, nunca, nadie en toda la historia de la humanidad, a ningún pensador, filósofo, crítico, religioso, científico, a nadie absolutamente en toda la historia de la humanidad se le ha ocurrido pensar en un ser sublime, Dios, un ser perfecto, que pueda sufrir los sufrimientos de sus criaturas. Eso es imposible. Pero justo eso es lo que existe, justo ese Dios es mi Padre. Justo Él es así. Porque es algo absolutamente inconcebible, incomprensible. Y Él es así. Y no incomprensible en el sentido de que no podamos comprenderlo, sino que sale absolutamente de nuestra mente. Así que necesitamos recordar en esta mañana que Dios está pasando por ese sufrimiento igual que nosotros. Y Él está restaurando nuestro corazón. Eso es algo que muchas veces olvidamos. Dios nos defiende cuando somos atacados. Dejadme deciros que a veces le tenemos mucho miedo al diablo. A veces hay gente que predica, hace absolutamente seminarios enteros sobre el diablo. No está mal eso, pero yo creo que al final acaban pensando tantas cosas que nosotros no tenemos un fiscal ni en el cielo ni en la tierra. No tenemos a alguien que nos acuse. El que nos acusa es el diablo. ¿Sabes quién es nuestro abogado defensor? Lo sabes. El Señor. Y Él nunca ha perdido ni va a perder ningún juicio, no te preocupes. Así que sea lo que sea que las personas nos acusen injustamente, quien nos defiende, nuestro abogado defensor es el Señor. Descansa en Él. Dile, Señor, en el mejor sentido de esa frase, extendiendo tus manos, dile, Señor, es tu problema, no es el mío. Lo dejo delante de ti. Haz lo que tú quieras. Y si hay alguna cosa que tienes que corregir en mi vida, hazlo. Porque Dios es tan bueno incluso cuando nos corrige. Que su presencia es el mejor lugar donde podemos estar. Y por último, Dios restaura nuestra vida. Solamente un versículo también en el libro de Joel. Libro del profeta Joel en el versículo 2, ya estamos terminando. Joel capítulo 2 y el versículo 25, dice la palabra del Señor. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, mi gran ejército, dice algunas cosas más, que envié contra vosotros. 2:26, tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente en vosotros, y nunca, jamás, será avergonzado mi pueblo. Uno de nuestros mayores sufrimientos es mirar hacia atrás y pensar en las cosas que hemos hecho mal, en las equivocaciones que hemos tenido. ¿Cuántas veces nos gustaría volver nuestra vida, 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás? Y decir, Señor, si no hubiera tomado aquella decisión, si no le hubiera dicho tal cosa, si no hubiera hecho tal cosa. Esto no está en la Biblia, pero Dios puso nuestros ojos adelante para que miremos adelante, ¿vale? Para mirar atrás tienes que hacer un esfuerzo, tienes que girar todo tu cuerpo. Y si Dios quiere que mires atrás es para aprender y para dejar el pasado en sus manos, nada más. Mira hacia adelante. Porque en aquel momento el profeta Joel, junto con otros profetas, escribieron en el momento más difícil de la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba no solamente lejos de Dios, sino que incluso había ido al exilio por culpa de abandonar al Señor. Y el Señor había enviado plagas para que ellos
reconocieran que estaban lejos del Señor, porque era un pueblo difícil, como somos nosotros. Y como todo le iba bien, pensaban, no, todo va bien, así que estamos en la voluntad de Dios. Y Dios le dice, no, porque vuestro corazón está lejos de mí. Así que Dios dice, para que te des cuenta que no todas las cosas van bien, pues ahora no vas a tener que comer. Y Dios envía unas plagas. Pero sabes, incluso cuando Dios está enviando las plagas, dice, si te vuelves a mí, yo os restauraré todo. Así es nuestro Padre. Algunas veces, algunas personas, cuando digo algunas cosas, luego me dicen, medio en broma, con una sonrisa, me dicen, a veces parece que quieres ser más bueno que Dios. Yo digo, es imposible ser más bueno que Dios. Porque el mismo Dios que está disciplinando a sus hijos y les está enviando esas plagas para que se den cuenta de que está lejos de Él, al enviarla les está diciendo, si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar todo. ¿Qué les está diciendo? Lo que quiero es que estés cerca de mí. Así que dejad de mirar hacia atrás, cosas que han ocurrido. Pídele al Espíritu de Dios sabiduría para aprender de las cosas que han ocurrido y piensa que Dios tiene el poder para restaurarlo todo. Y confía, descansa en Él. Y aún así, muchas veces sabemos que Dios nos escucha siempre, que Él está con nosotros, que Él sufre con nosotros, que Él nos cuida, que no va a permitir nada que nos destruya, que Él va a restaurar todas las cosas. Y aún así muchas veces, desde aquí dentro, seguimos pensando, pero algo no va bien. Es mi culpa. ¿Es así o no? Tenemos que recordar unos versículos de la primera carta del apóstol Juan para terminar, y es en el capítulo 3. Dice el versículo 19, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante del Señor. Con respecto a cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Si aún sabiendo que el Señor está contigo, que Él te cuida, que Él está sufriendo contigo, que Él va a restaurarte y te va a llevar a restablecer muchas cosas, no solamente aquí, sino por toda la eternidad, tu corazón sigue golpeando, te sigue diciendo sí, pero algo no va a ir bien, algo va a pasar, no puede ser tan bueno. Dios es mayor que tu corazón. Deja de escuchar aún lo que tu corazón está diciendo. Y si tu corazón te está condenando, dile, Señor, yo sé que tú eres mayor que mi corazón, así que quiero descansar en ti. Y hazlo, entrega todo, absolutamente todo. Toda tu ansiedad, tu situación, todo en las manos del Señor. Y dile, Señor, es algo tuyo, yo soy incapaz. Pero sé que tengo fuerzas para todo, porque tú me das el poder. Así que es la decisión esta mañana. El grupo va a venir a cantar una última canción de adoración al Señor y nosotros vamos a tomar una decisión por Él. Todos los que queráis. Yo siempre lo digo porque es cierto y lo creo firmemente. No hace ninguna diferencia en vuestra vida que podáis estar orando conmigo, os lo aseguro. Pero siempre me gusta dar la oportunidad de que las personas tomen una decisión para el Señor. Que tú se lo digas directamente, le digas, Señor, esta es mi vida, así es lo que está pasando en mi vida, y yo quiero venir y delante de ti decir, hoy, 1 de abril, un día genial para comenzar a seguir nuestra vida con el Señor, pero de una manera diferente, decir, Señor, yo entrego todo en tus manos. Así que vamos a ponernos todos en pie y todas aquellas personas que el Señor, el Espíritu de Dios, esté hablando para que tomáis una decisión de descansar en Él, poner vuestra vida en Él, a algo que haya estado ocurriendo en vuestra vida. No hace falta que digáis lo que el Señor lo sabe, pero decirle, Señor, yo sé que todos estos meses pasados y el sufrimiento que ha ocurrido, tú has estado ahí. Y yo no quiero seguir
llevando ese sufrimiento, yo solo, yo sola. Yo quiero venir a tus brazos, quiero que mi vida sea diferente. Y quiero que incluso esos momentos difíciles sirvan para que otras personas que no te conocen vean que aún en un momento tan difícil yo sigo queriendo darte gloria a ti. Así que cuando estemos cantando, todos los que queráis venir a orar, si hay alguien que todavía no conoce al Señor y no conoce este Padre que nos ama así, que la Biblia dice, porque no puede definirlo de otra manera, que nos ama con locura, porque el dar a su propio Hijo era una locura. Así nos ama nuestro Dios. Si no conoces a Dios, es la oportunidad de decirle, aquí estoy y yo entrego mi vida en tus manos. No solo mientras cantamos, sino un poco de tiempo más, aunque todos se vayan, si el Espíritu de Dios está tocando tu vida para ponerla en las manos del Señor y para descansar en Él, ven al frente para orar. Para mí será un placer estar orando con vosotros.